es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor. Extravagante y firme como las montañas. Oh, qué precioso es tu amor. No conoce las fronteras, es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor. Inagotable y sobrepasa aún las nubes. Oh, Jesús, eres la fuente de amor. Tú me permites beber del río de tus delicias. Bebo de la unción que fluye de ti. Sumergido estoy, brota hasta llenarme. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor. Quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Oh, 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 qué precioso es tu amor. No conoce las fronteras, es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor. Inagotable y sobrepasa aún las nubes. Oh, Jesús, eres la fuente de amor. Tú me permites beber del río de tus delicias. Bebo de la unción que fluye de ti. Sumergido estoy, brota hasta llenarme. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor. Quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor. Quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. Sé que tú eres mi todo, yo a ti te pertenezco. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. En las cicatrices de Cristo veo tu eterno amor. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. Sé que tú eres mi todo, yo a ti te pertenezco. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. En las cicatrices de Cristo veo tu eterno amor. Qué precioso es tu amor, infinito como el cielo es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor. Extravagante y firme como las montañas. Oh, qué precioso es tu amor. No conoce las fronteras, es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor. Inagotable y sobrepasa aún las nubes. Oh,
Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestro servicio central en este día. Tenemos una palabra de bendición para cada una de sus vidas. Gracias por acompañarnos. Conéctense junto con su familia. Compartan esta transmisión a más personas para que podamos ser juntos edificados. Siéntate junto a tu familia. Recibamos la palabra del Señor. Recibamos la bendición de esta noche. Gracias por ser parte de nuestra familia. Gracias. Bienvenidos a todos y ahora. En este momento vamos a iniciar con un tiempo de alabanza, pero antes vamos a orar poniendo este tiempo en las manos del Señor. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta noche. Es una noche de bendición. Gracias por tu palabra. Gracias por cada familia que hoy se conecta. Gracias por cada persona que hoy está acompañándonos por medio de las redes. Creemos que tú vas a hacer cosas grandes y maravillosas en cada una de sus vidas. Ponemos todo este tiempo en tus manos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Sentir como en Pentecostés, en unidad de corazón, anhelamos la promesa como fuego abrasador, que tu espíritu descienda y todos seremos llenos. Viento recio sopla aquí, ven, inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés, llena este lugar. Anhelamos la promesa fuego abrasador, que tu espíritu descienda y todos seremos llenos. Lo recio sopla aquí, ven, inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés, ven y llena este lugar. Otra vez, como en Pentecostés, ven y llena este lugar. Me llenas con tu espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con
Realmente fue un tiempo de mucha bendición poder alabar y bendecir a nuestro Señor juntos como familia. Nuevamente, para los que ya se están conectando a nuestra transmisión, bienvenidos, bienvenidas familias, bienvenidos a cada uno de ustedes. No te olvides compartir con otros esta transmisión preciosa. Es un tiempo de extrema bendición. Gracias por acompañarnos. Gracias familia, gracia plena. En este momento voy a presentar al pastor José, quien tiene con nosotros una tremenda palabra de bendición para poder edificar nuestras vidas. Estemos atentos, toma tu lapicero, toma tu Biblia y juntos participemos en este poderoso mensaje que va a edificar nuestras vidas en gran manera. Muy buenos días, disculpen la molestia, nuestro internet está un poquito bajo, lento. Estamos empezando, amén, esta nueva serie de Gálatas. Vamos a empezar orando. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor, te damos por este tiempo, por tu mano, por tu provisión, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo y queremos salir bendecidos, queremos salir desafiados, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, llénanos de tu presencia, llénanos de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, Gálatas fue escrito alrededor del año 50 después de Cristo. Pablo ya tenía más o menos 15 años de convertido. Recuerden que él estaba yendo al desierto a perseguir y apedrear y matar más cristianos. Y el Señor Jesús se le aparece en el desierto y tuvo un encuentro realmente con el Cristo de la gloria. Y nótese cómo se le aparece, no como Cristo, sino como Jesús, a quien tú persigues, le dice la palabra, ¿no? Dice las Escrituras. Entonces, Pablo estuvo años empezó a predicar, pero también estuvo años bajo el liderazgo de la iglesia. La Biblia dice que los ancianos impusieron las manos sobre él y sobre Bernabé y Pablo. Pero después
pasan los años y el liderazgo de Pablo empieza a crecer, Dios lo empieza a usar grandemente y él va a predicar a muchos lugares fuera de Jerusalén y lo más interesante es que él empieza a predicar a gente que no era judía, que no era del pueblo de Israel, a los que y la presencia de Dios venía sobre ellos y tremendamente. Pero empezó a crearse una cuestión ahí. Los que eran cristianos judíos empezaron a ir a esos lugares después donde Pablo iba y le decían, no, ustedes sí, como tienen el evangelio, les han predicado, pero también tienen que circuncidarse, también tienen que cumplir las leyes que Moisés nos ha dejado, y empezaron a judaizar a la iglesia. Entonces Pablo escribe esta carta de una manera frontal. Amén. Vemos que Pablo agarra, ya que fue acusado por los cristianos de diluir el cristianismo, haciéndolo más favorable a los cristianos, a los gentiles. Entonces estos judíos no estaban de acuerdo con las declaraciones de Pablo. Entonces Pablo se pone bravo también, ¿ok? Y les dice que los cristianos no tienen que circuncidarse ni para ser salvos, ni cumplir ninguna ley para ser salvos, sino somos salvos por la fe, ¿no? Y eso lo explica bastante en el libro de Romanos. Entonces, en respuesta a este ataque, Pablo escribe la carta a las iglesias de Galacia, o lo que hoy ahora es Turquía, ¿ok? Él explica que cumplir todas las leyes de Moisés y las leyes judías, la gente no tendría salvación. Amén. Entonces, el verso 1, ¿qué dice? Gálatas capítulo 1, anote ahí, verso 1, capítulo 1, verso 1, dice la palabra: Pablo, apóstol, no por investidura ni mediaciones humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos. Entonces, Pablo presenta aquí sus credenciales, ¿okay? Desde el comienzo, porque algunos en Galacia cuestionaron su autoridad. Entonces dice, sí, cierto, no soy de los 12 apóstoles, ¿ok? Pero él agarra y dice, mi autoridad apostólica, ¿ok? No viene de ningún hombre ni por hombre, sino fui comisionado por Dios mismo, por Jesucristo mismo. Y tremendo todo lo que Dios lo usa como el perito arquitecto de la iglesia. Escribe 13 cartas a su nombre. El verso 2 que dice, y a todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Verso 3, que Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo, les conceda gracia y paz. Entonces, ¿qué es gracia y paz? Usted va a ver que en el lapso del Nuevo Testamento, la palabra gracia aparece como 50 veces y Pablo la nombra cerca de 100 veces. Ahora, este es un saludo, ¿no? Un saludo que utilizaban. Es la mezcla de dos saludos, porque los hebreos, el pueblo de Israel, se saludaban shalom, pero los griegos se saludaban gracia, ¿no? Y vamos a ver que esa palabra es bien interesante. Recordemos que la palabra shalom significa bienestar, tranquilo, a gusto, despreocupado, ¿no? Nada entre nosotros, paz. Uy, me encanta otra vez, anótelo ahí. La palabra paz en hebreo, shalom, significa bienestar. Te deseo lo mejor, te deseo bienestar, te deseo tranquilidad, a gusto, despreocupado. Y la palabra, esa misma palabra en griego es eirene, ¿no? Que significa amistad, armonía, orden, ausencia de agresión. Ausencia de agresión. Entonces, si unimos estos dos saludos, salía algo tremendo, un deseo que Pablo transmite a la gente, les deseaba lo mejor. Amén. El verso 4, de frente entra sin saludar. Generalmente los primeros versos de todas las cartas de Pablo empiezan saludando, etcétera, etcétera. Pero aquí directo va la yugular. Y miren lo que dice el verso 4, acá está la prédica, anoten ahí. Jesucristo, Gálatas capítulo 1, verso 4. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios Padre. Entonces, de frente entra al asunto. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados. Jesucristo.
No Moisés, no la ley, no nos salva el templo, no nos salva las costumbres judías. Dice Jesucristo dio su vida por nuestros pecados. ¿Para qué? Para rescatarnos. ¿Rescatarnos? ¿De rescatarnos de qué? De los romanos, no, de este mundo malvado, de nuestros pecados, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es decir, nos habla de un plan, de un deseo que Dios quería hacer. Entonces, el énfasis del Evangelio está en el sacrificio de Cristo. Pablo va y dice, el énfasis va de frente y dice, esto se trata de Jesucristo. ¿Okay? Se trata del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. No se trata de mí. No se trata de la necesidad, no se trata de un milagro, se trata de que Jesús vino otra vez para nosotros. En su gracia pagó a la justicia de Dios por nuestros pecados. En su gracia, Él pagó la justicia. Porque recordemos el término justicia. Encuentran un asesino, mata a un familiar tuyo. Lo encuentran al asesino. Empieza el juicio y el juez dice, yo voy a tener misericordia y lo voy a perdonar. No, Señor, lo que la gente quiere es justicia. Entonces todo el pecado recayó sobre la maldad, sobre Jesús en la cruz del Calvario. Y por su gracia, su sangre, se pagó un precio por nosotros y fuimos rescatados. Entonces el tema prominente de esta carta es la justificación en Cristo. ¿Justificación en quién? En Cristo Jesús, ¿ok? Y no por la ley. De frente va a Jesús contra los judaizantes. Entonces la salvación de Dios no se puede comprar con obras porque Cristo ya la pagó. El regalo de la salvación es recibido cuando es aceptado. Recordemos que los primeros que predicaron el Evangelio, por ejemplo, Pedro, cuando se paró y predicó el Evangelio, y más de 4.000, 5.000 personas, muchas personas, y entregaron su vida, él les predicó desde el comienzo, como pasó, y le dice, y ellos se compugieron en su corazón. ¿Qué tenemos? Ustedes crucificaron al Mesías. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse y conviértanse. Entonces el Evangelio, la fe viene por el oír la palabra de Dios, los principios de la palabra. Entonces la palabra toca el corazón y la gente dice, sí, yo tengo que amar, me siento mal por haber fallado a Dios, ya no quiero ser el mismo. Zaqueo subió al árbol, decía, ya no quiero vivir la vida que estoy viviendo. Subió a un árbol y Jesús lo llamó. Él se detuvo, vemos ahí la gracia, la misericordia de Dios. El resultado de la salvación son las buenas obras. El resultado de la salvación son las buenas obras. Entonces, el Zaqueo baja y dice, voy a entrar a la casa de Jesús, lo invita a Jesús a su casa y después dice, la mitad de mis bienes doy. Entonces, en respuesta al agradecimiento viene el servicio a Dios. Lo contrario de lo que enseña la religión. Y si tú cumples todas las normas y si vas al cerro de rodillas vas a ser salvo. No, el sacrificio ya le hizo Jesús en la cruz del Calvario. La voluntad de Dios en la salvación se manifiesta en librarnos de la presente época malvada, del sistema donde el diablo. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. El tema del Evangelio no es simplemente justificación por la fe, sino también santificación. Entonces arranca con la justificación, somos justificados por la fe, no por obras. Y ahora viene la santificación, que es todo un proceso. Entonces, el creyente es salvo para caminar en santidad. ¿Somos salvos para qué? Para caminar en qué? En santidad, en hacer aquello que agrada a Dios. Esta es la voluntad de Dios. Hace unos años se reconoció, después de prácticamente más de 50 años, se reconoció a personas que habían salvado muchas vidas en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, personas que habían salvado niños, gente que había hecho bastante. Entonces, recién se hizo un reconocimiento. Es decir, esas personas por casi medio siglo, su vecino la miraba, ¿quién será? Pero después, cuando vino el reconocimiento, dijeron, wow, esta persona fue un héroe, hizo cosas grandes. ¿Qué quiero decirles yo? Que nosotros podemos ser cristianos,
pero de pronto nos olvidamos y decimos, no sé por qué estoy acá, no sé por qué tengo que entrar a la reunión, no sé por qué tengo que ir a la iglesia. ¿Ok? Entonces, entendamos lo siguiente. Aquí debe observarse la infinita grandeza del precio pagado por Cristo Jesús. Entonces será evidente que el poder del pecado, es tan grande que no podía ser quitado de ninguna manera, a salvo de que Jesús entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Redimidos de la ira de Dios, de la maldición de la ley, para separarnos de las malas costumbres y las malas prácticas, a las cuales estábamos esclavizados naturalmente. Para eso se trata, de eso se trata. Jesús nos rescata. El problema del hombre no es un problema social, el problema está dentro, el pecado, el corazón. Del corazón sale lo malo, pensamiento, sale lo malo, y Jesús viene a darnos un nuevo corazón. Entonces los gálatas, al desear volver a la esclavitud legalista, estaban renunciando a la liberación que Cristo obró a nuestro favor. En los judaizantes, ¿no? Que tienes que hacer el otro, tienes que cumplir las normas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, el creyente somos salvos para caminar en santidad, hacer lo que a Dios le agrada. En otras palabras, Jesucristo rompió con las cadenas del pecado y nos compró para servirle. Somos libres para servir a Dios. Este concepto es diferente al de los judaizantes, que enseñan la justificación por hacer las obras legalistas. El hacer el bien en Cristo Jesús, no para ser salvos, sino porque somos salvos. Es la voluntad de Dios para el creyente. Amén. Ahora vamos a leer este verso 4 otra vez en la Nueva Traducción Viviente. Dice, tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados, para rescatarnos del mundo de maldad en el que vivimos. Entonces, este mundo es el sistema perverso, el sistema que está bajo la autoridad del diablo. Amén. Entonces, no vamos a estar libres de la presencia de este siglo malo hasta que vayamos a estar con Jesús. Pero podemos tener experiencia de la liberación del poder de este siglo malo ahora. Es decir, no nos vamos a ir al cielo. Estamos aquí en medio, porque Jesús dijo, los envío en medio de una generación mala y perversa, para que nosotros seamos luz, sal, para que yo pueda ser levadura y pueda ser de bendición. Pero ya no somos el mundo, el diablo ya no gobierna nuestras vidas. Sino lo que tenemos que, vamos a ver en el capítulo 5, dejar que el Espíritu nos gobierne. El verso 5 dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Verso 6, miren lo que dice el verso 6. Me asombra, me maravillo, me sorprende que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. ¿Okay? Vemos un alejamiento del principio de la gracia. Se estaban saliendo de la gracia de Cristo. Oiga, al comienzo vimos gracia y paz, que era el saludo, pero ahora acá dice la gracia de Cristo. La gracia de Cristo es la justificación, reconciliación, vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué cosa es la gracia en Cristo? Justificación, reconciliación y vida eterna. ¿En quién? En Cristo. Compradas y otorgadas a quien acepta, ante el que viene, al quien abre su corazón, le entrega y se rinde al señorío de Cristo Jesús. La misma versión en el verso 6 dice, Dios, en la BLS dice, Dios los llamó a ustedes por medio de Cristo, les mostró su amor. Por eso casi no puedo creer que en tan poco tiempo, 3 años, hayan dejado de obedecer a Dios aceptando un mensaje diferente de esta buena noticia. ¡Wow! ¿Qué es gracia? ¿Cuál es la gracia de Cristo? La gracia es un favor, charis en griego, es un favor inmerecido. Es una bendición, es una bondad. No hay méritos para agradar a Dios fuera de Cristo. La gracia es algo que nos llega gratis, sin merecer. ¿Okay? Algo que se da a un hombre, pero él no lo ha ganado ni ha hecho méritos para ello. Entonces la gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos.
A pesar de nuestro pecado, lo merece, está su bondad, ¿ok?, a los indignos. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, verso 8? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros. Somos salvos, ¿por qué? Por gracia, por medio de la fe y no de vosotros. Escuchen lo que les voy a decir. La gracia es una posesión en Cristo, porque ya nos fue dada. La gracia no se ora, la gracia no se ayuna, no, ¿okay? La gracia se disfruta, porque la gracia ya la hemos recibido por medio de la fe. Israel fue sacado por gracia de Egipto, fue sacado. Después ellos tuvieron que luchar para conseguir. Yo sí ayuno, no para merecer salvación, sino ayuno para mejorar mi relación con Dios, para estar más sensible a las cosas de Dios. La única manera que cualquiera de nosotros puede entrar en una relación con Dios es a causa de la gracia, ¿ok?, sobre nuestra vida. La gracia comenzó en el jardín. En vez de que Adán y Eva murieran, se sacrificó unos animales. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y de ahí vino esa misma figura a Israel. Y después vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, esta palabra, miren lo que esta palabra es interesante. Martín Lutero dijo, estos dos términos, gracia y paz, constituyen el cristianismo. Porque primero recibo la gracia, la misericordia de Dios, el amor de Dios, y voy a obtener paz. Gálatas capítulo 1, verso 7. ¿Qué dice? Vamos acabando. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión, los están perturbando, ¿ok? Entre ustedes, y quieren tergiversar, quieren trastocar, quieren distorsionar el evangelio de Cristo. Por eso él mismo dice, no es que haya otro evangelio, ¿ok?, sino la perversión por parte de algunos, ¿ok?, que querían judaizantes. Decías, no, tú tienes que cumplir las leyes. Y a mismo Jesús le dieron duro. ¿Por qué no se lava las manos tu discípulo? ¿Por qué el sábado no lo guardan? Aunque ellos reconocían a Cristo, insistían en la circuncisión y en las ordenanzas judaicas. ¿Qué significa pervertir? Dice, ellos están pervirtiendo, trastornar algo de carácter opuesto, cambiarlo totalmente. Algo que era por gracia, que era un regalo inmerecido, ahora tenía que ser que tú te lo tenías que ganar. Y eso Pablo saltó hasta el techo, ¿ok? Torciendo las ideas, y esto hizo que se manejara, el diablo estaba tras esto, tras el engaño. Verso 8, pero aún así, si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto, el que le hemos predicado, que caiga bajo maldición, que sea anatema. Verso 9, como ya lo he dicho ahora, lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Lo vuelve a repetir en otro versículo. Entonces, evangelio. Vuelvan a predicarle otro evangelio. ¿Qué es el evangelio? Son las palabras, que significan las buenas nuevas, las buenas noticias, ¿no? Y eso tiene su trasfondo, tiene tres significados, ¿no? El primero era la recompensa dada a un mensajero por traer buenas noticias. Después significó los sacrificios hechos a dioses cuando se recibían tales buenas noticias. Después se significó, no fue hasta el griego clásico, sino en el helenístico, donde adquirió el significado de buenas noticias. En la Septuaginta se usa respecto a la buena noticia de victoria, y lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 31, verso 9. Las buenas nuevas que significan el nacimiento de un niño. Entonces vemos aquí los enemigos que pervirtieron el evangelio de Jesús. Estaban los saduceos, los fariseos, los esenios de Qumran, que tenían que cumplir sus ritos y sus tradiciones. Todos tenían sus propias reglas, sus ordenanzas, su propia versión de la ley oral de los judíos, los cuales pervertían el mensaje de Jesús. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es el verdadero evangelio? El que Cristo murió por nuestros pecados, ¿no?
Otra vez, ¿cuál es el verdadero evangelio? Buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la buena noticia es que Jesús murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Es sencillo, simple, justificado, regenerado. Entonces, en primer lugar, el evangelio ofrende nuestro orgullo. Se nos dice que necesitamos un Salvador y que no podemos salvar por nosotros mismos. No da crédito al ser humano en absoluto para nuestra salvación, sino que toda la obra es por Jesucristo. Miren cómo estamos, cuánto la ciencia ha avanzado y cómo se va destruyendo nuestro planeta. Entonces el evangelio ofende al orgullo humano. En segundo lugar, el evangelio ofende nuestra sabiduría. Nos ahorra por algo de muchos consideran tonto, Dios hecho hombre y morir. Una humillante muerte, vergonzosa muerte en nuestro hombre. Los griegos eso no entendían, porque ellos tenían sus dioses en el Olimpo, Júpiter, decían, wow, estos dioses tenían cantidad de dioses que no tenían errores. Igual los romanos. Y viene un Dios y que lo maten, porque Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la doy por amor. Sustitución. ¿Okay? En tercer lugar, el evangelio ofende nuestro conocimiento. Se nos dice que debemos de creer en algo que van en contra de los conocimientos científicos y la experiencia personal que un hombre muerto, ¿okay? Jesucristo resucitó entre los muertos en un nuevo cuerpo glorioso que nunca murió otra vez. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Amén. Vamos acabando el verso 10. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o de Dios? ¿Pienso que procuro agradar a los demás? Si yo busco, dice el apóstol Pablo, agradar a otros, ¿okay? No sería siervo de Cristo. Si permitiera quedar bien con los hombres, no sería siervo de Cristo. Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si quisiera caerles bien tratando de complacer a la gente, no sería siervo de Cristo. Porque pasaron décadas y después los cristianos judaizantes se metieron fuerte en las sinagogas en Jerusalén, moviendo inclusive a Pedro, a unos, no, sí, tenemos que circuncidarnos, tienen que... Pero no, Pablo no se casó con nadie. Qué tremendo líder el apóstol Pablo. Amén. Bien, termino con estas dos cosas, misericordia y gracia. Misericordia y gracia. Dios muestra dos cosas, misericordia y gracia, aunque no son lo mismo. ¿Okay? La misericordia retiene un castigo que merecemos. Jesús retuvo el castigo sobre la mujer que la trajeron en pleno acto de adulterio. Y la gracia otorga una bendición que no merecemos. Jesús agarra y le dice a la mujer, yo no te condeno. Y encima le da salvación. Entonces, dos cosas. La misericordia retiene un castigo que merecemos y otorga una bendición que no merecemos, la gracia, ¿ok? Entonces, en la misericordia, Dios escogió cancelar nuestra deuda del pecado por medio del sacrificio de Jesús, ¿ok? Pero, ¿ok? En la gracia va más allá que la misericordia, ¿ok? Y Dios nos ofrece, ¿ok? Nos ofrece perdón, nos ofrece reconciliación. La gracia nos ofrece salvación. La gracia nos ofrece vida en abundancia. La gracia nos ofrece tesoro eterno, vida eterna. La gracia nos ofrece el Espíritu Santo. La gracia nos ofrece un lugar en el cielo. Cuando aceptamos su oferta y depositamos nuestra fe en el sacrificio de Cristo Jesús y nos rendimos al señorío del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! La gracia es lo que Dios da, el mayor tesoro a los que menos lo merecen. La gracia es el mayor tesoro que Dios da a los que menos la merecen. Eso nos da a cada uno de nosotros. Voy a terminar, vamos a orar. ¿Recuerdan esa parábola que Jesús enseñó? Que mandó a la fiesta, iba a haber una boda, y los invitados
pusieron excusas, no, es que no puedo, no tengo nada. Entonces él fue y dijo, vayan y traigan a los que quieren. Y vinieron. Esa es la gracia de Dios. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Dios te ha llamado, eres salvo. Sirve, porque la Biblia dice, de gracia recibiste, de gracia da. De gracia recibiste, de gracia das. Jesús da otra parábola. Jesús llama a sus deudores. A uno le debía, te perdono. A otro también le perdona, que debía muchísimo. Pero ese que debía poco, al que se le perdonó mucho, fue y metió a la cárcel a otro. Ese recibió gracia, pero no dio gracia. ¿Qué has recibido tú desde que te has convertido? ¿Qué has recibido? ¿Qué puedes dar? ¿Qué estamos dando? Vamos a orar. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Yo vivo para adorarte. Sí, Señor. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Yo vivo para adorarte. Oh Señor, gracias por tu muerte en la cruz. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu bondad, Señor. ¿Cómo no de servirte? ¿Cómo no de adorarte? ¿Cómo no, Señor, de hacer tu voluntad, Señor Jesús? Oh, gloria, gloria. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Yo vivo para adorarte. Vivimos para servirte. Por amor, por agradecimiento, Señor, adorarte. Vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Gracias te damos, Señor, gracias por tu amor. Gracias, gracias. Hace 2000 años estaba perturbando el evangelio, es decir, se estaba queriendo modificar, se quería transgiversar, que era por gracia, que era un regalo inmerecido. La gente que recibía ese regalo de Jesús, ese regalo inmerecido, empezaba a servir al Señor con todo su corazón. Oye, te pregunto, ¿qué te está separando de las cosas de Dios? ¿Qué quieres separar? ¿Necesidades? En ese tiempo fue el legalismo, el judaizante. El otro tema puede ser libertinaje. También a otra iglesia, ahí vemos al apóstol Pablo les habla a los libertinos. Empezaron a bravos, porque los griegos eran bravos, libertinos. Que nada nos separe del amor de Dios y de la misericordia de Dios. Amén. La mano de Dios esté sobre sus vidas y sirvamos al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Ha llegado un momento muy importante, el tiempo de nuestras ofrendas. Qué importante es que nosotros como hijos de Dios podamos comprender la enorme importancia y necesidad de parte de nosotros de poder aprender a sembrar, aprender a dar, aprender a hacer esos dadores alegres que nos dice la Escritura. Voy a leer 2 citas bíblicas. Lucas 6:38 dice, den y se les dará una medida buena, incluso apretada, remecida y desbordante, porque con la misma medida con que ustedes midan, serán medidos. Qué tremenda palabra. La Biblia nos impulsa aquí a través de Lucas a dar
Y si nosotros damos, dice la Escritura, vamos a tener una respuesta a aquella siembra. Nunca debemos dar por esperar, cosechar o recibir, sino que debemos dar porque esto parte de nuestro corazón agradecido a nuestro Dios. Proverbios, capítulo 3, verso del 9 al 10 dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas. Tus graneros se saturarán de trigo y tus lagares rebosarán de vino. Es muy tremendo poder escuchar testimonios de muchos hermanos que en el tiempo aún de la escasez han podido estar sembrando y dando para que la obra del Señor pueda continuar, sembrando y ayudando también a muchos otros que estaban en necesidad, ver cómo han obtenido una respuesta de parte del Señor y han sido bendecidos abundantemente. Si algo tenemos que aprender en este tiempo, queridos hermanos, es a poder dar. Nunca temas a dar. Cada vez hay corrientes y más gente que dice no hay que dar, pero esto no es lo que la Escritura dice. Lo que la Escritura nos dice es que debemos aprender a ser agradecidos. Y dice que cuando nosotros damos, estamos honrando al Señor con nuestros bienes. Qué maravilloso es Dios que nos permite poder dar y poder sembrar en las cosas de la obra también del Señor para que el Evangelio pueda seguir también creciendo. Ahí en nuestra pantalla va a estar apareciendo aquellos que son aportantes en nuestra congregación. Está apareciendo la cuenta bancaria. También tú puedes de repente escribirnos por inbox y te daremos también la información. No te olvides, seamos sembradores, participemos también al dar en lo que es servolución. Si tu vecino, si algún familiar requiere alguna ayuda, pues seamos nosotros los primeros que podamos llegar para ayudarles. Que Dios los bendiga y que multiplique abundantemente todo aquello que nosotros estamos dando en este tiempo. Queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestra transmisión, de nuestro servicio central. Tenemos un anuncio especial para esta semana. El siguiente domingo tenemos una celebración por el Día del Padre, así que te invitamos a poder conectarte, mantenerte atento a nuestros anuncios para poder pasar juntos en familia esta gran celebración por el Día del Padre. Y hay otra cosa más, el día miércoles vamos a tener reunión de todos los grupos de conexión, de toda la familia Gracia Plena por medio del Zoom. Está atento al link para que puedas estar junto con nosotros en este tiempo maravilloso. Miércoles y domingo tenemos un tiempo de extrema bendición. Aparte, toda la semana tenemos transmisiones, mantente conectado. Si no eres parte de un grupo de conexión, hay diferentes que tenemos desde jóvenes, adolescentes, preadolescentes, todo lo que es teens, niños, matrimonios, todo para que tú puedas mantenerte edificado y aprender más y más de las cosas del Señor. Gracias por estar junto con nosotros. Gracias a todos ustedes, familia Gracia Plena. Que Dios los bendiga en extremo y estamos orando por cada una de sus necesidades. Nos vemos en la siguiente transmisión. En el pasado hiciste milagros, hazlo otra vez. En el desierto tus manantiales saciaron mi sed. Hazlo otra vez, hazlo otra vez, con tu gran poder. Hazlo otra vez. Cuando la pesadilla acabe, Dios me habrá dado ya la victoria. Cuando la pesadilla acabe, despertaré de un sueño. No volverá. En el pasado hiciste milagros, hazlo otra vez. En el desierto tus manantiales saciaron mi